Muy buenas noches, amigos. Esta noche aprenderemos sobre los principales monumentos que se encuentran en los Andes centrales y que están relacionados con la arqueastronomía desde tiempos arcaicos hasta la llegada de los españoles. Les comparto una frase de nuestro expositor de hoy que dice: cada civilización del antiguo Perú observaba el sol y las estrellas de manera específica. De este modo damos una cordial bienvenida a toda nuestra respetada audiencia a la segunda charla científica del ciclo de conferencias denominado Hacia la historia de la astronomía en América. Enviamos un especial saludo a los organizadores de este evento, a la Fundación Altura Patrimonio de Chile y al Grupo Orión Ecuador. Y como siempre extendemos nuestro sentido agradecimiento a todos nuestros expositores y a todas las personas e instituciones que han colaborado de manera voluntaria y desinteresada para poder hacer posible estas charlas. Antes de iniciar, solicitamos a todos que por favor mantengan apagados sus micrófonos y los activen únicamente si desean intervenir levantando la mano de manera virtual. Les recordamos que la charla tendrá una duración de 1 hora, luego de lo cual habrá un espacio de 30 minutos para que la audiencia pueda realizar sus preguntas de manera verbal. Sin embargo, durante la exposición, siéntanse libres de escribir sus comentarios o preguntas mediante los chats de Zoom y Facebook Live. El tema de esta noche es Historia de la astronomía en el Perú referente a los tiempos precolombinos. Será disertada por Barthélemy Dans, a quien les voy a presentar. Barthélemy nació en Bélgica, pero reside en el Perú por más de 50 años, donde estudió y se desarrolló como ingeniero civil de profesión. En este ámbito, él es máster en gestión de empresas inmobiliarias y constructoras por la Universidad Politécnica de Madrid. En el área que hoy nos compete, Barthélemy estudió astronomía y astrofísica en grado de maestro por la Universidad Internacional de Valencia. Es fundador del Instituto Peruano de Astronomía, IPA, y de la Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura, SIAC, siendo actual presidente de ambas instituciones. Barthélemy es gerente del Planetarium Maria Reich del grupo Planetariums, donde construyó e implementó planetarios y observatorios astronómicos en Nazca, Ica, Arequipa y Cusco en el Perú, Chichén Itzá y Uxmal en México, así como el Planetarium Rapa Nui en Isla de Pascua en Chile, con temas relacionados con patrimonio y astronomía. Actualmente él es tesorero de la Sociedad de Astronomía Cultural y Estudios Mesoamericanos, SACEM, e integrante de la Intercomisión C1, C2, C3, C4, WG, Astronomy and Culture de la Unión Astronómica Internacional. Muy complacidos de tener a Barthélemy con nosotros. Barthélemy, te doy paso para que por favor inicies con tu presentación. Muy buenas noches a todos ustedes. Voy a empezar a compartir mi, mi filmina. Listo. Eh, el tema que nos reúne hoy noche es historia de la astronomía en el Perú, en el periodo precolombino. Eh, esta presentación comencé a hacerla y es tan abundante la información que voy a tener que hacerla en dos partes. Esta primera parte voy a llegar hasta el año 500 después de Cristo y en próxima oportunidad seguiré ya con los años subsiguientes. Para mí fue un reto eh, tratar de organizar una astronomía del antiguo Perú, puesto que nunca se había hecho.
¿no? Y lo voy a hacer desde el punto de vista de la astronomía cultural. ¿Qué es la astronomía cultural? Son investigaciones interdisciplinarias concernientes a los conocimientos y prácticas astronómicas en su contexto cultural, como una importante contribución a la comprensión de las relaciones entre las sociedades humanas y el ambiente en el que están situadas. Sobra decir que los monumentos, los bienes muebles que vamos a observar, muebles de arte, etcétera, son de la época prehistórica, o sea, antes de poder existir la escritura, muchas de ellas muy lejanas, poco comprendidas, y desde una visión netamente occidental, probablemente muy alejadas a las ontologías en que nosotros manejamos. Es por ello que esta presentación, esta primera presentación, será básicamente en gran medida una introducción a la antropología del mito y de las cosmovisiones y sobre todo de etnoastronomía. Para ir entendiendo un poco de qué se trata esto de la astronomía cultural, de la astronomía antigua, aquí tenemos un pequeño cuadro que lo he traducido del ICOMOS, donde trata de eh, sintetizar de qué se trata todo lo que es nuestro patrimonio astronómico. Lo divide en 9 cuadros, dividido en lo tangible móvil, lo tangible inmóvil, lo tangible móvil y lo intangible. Muchos de estos ítems van a ser tocados en esta presentación. Vamos desde la propiedad de los objetos, con la tangibilidad inmóvil de estos objetos, como es la arquitectura, las construcciones permanentes, las estructuras y instrumentos fijos. Pueden ser también móviles, como son los planos, los artefactos móviles, los instrumentos movibles, y lo intangible es la aplicación técnica o práctica de ese conocimiento astronómico. Puede verse también a través de los resultados de esas actividades astronómicas, por ejemplo, pinturas rupestres, tallado de rocas, iconografía, representaciones simbólicas, o en lo que es lo tangible móvil, en los registros de estas observaciones, los datos impresos, digitales, etc. Todo eso se convierte en un resultado intangible que es el conocimiento, la comprensión, los cálculos y la interpretación. Y finalmente hay las aplicaciones socioculturales, que en lo tangible inmóvil está pues esa extraordinaria arquitectura alineada hacia los astros, los juegos de luz y sombras con el sol, los alineamientos urbanísticos y el paisajismo construido en base a la observación de la astronomía o con la astronomía, eh, adjuntándose archivos, dibujos, mapas, planos, herramientas, instrumentos de uso astronómico y finalmente con las aplicaciones socioculturales intangibles que pueden ser el calendario, la ideología, las predicciones del futuro, sea estas de uso racional o irracional. Aquí tengo el mismo cuadrito, pero ya con algunos objetos de aquí del Perú. Lo tangible inmóvil como instrumento, tenemos aquí una fotografía de Chanquillo. Tenemos en lo tangible móvil, pues, los instrumentos que fueron utilizados en el antiguo Perú, pues, bastones, jalones, quipus, yepanas, etcétera. Y lo intangible, pues, es la construcción de calendarios agrofestivos, que son bastante recurrentes y utilizados actualmente. En los resultados de las actividades astronómicas tenemos, pues, los petroglifos, muy bonito petroglifo, simbolizando probablemente un eclipse dentro de la percepción de los mitos andinos, en el cual un jaguar se traga el sol. Mapas, en este caso un mapa de Huamán Poma de Ayala,
poniendo al Cusco en el centro del mundo, un mundo invertido de este a oeste. Bueno, hablaremos de eso en su respectivo momento. Y el primer libro impreso en la América Meridional, que es el libro de doctrina cristiana, en español, quechua y aymara, donde se pone a conocimiento las nuevas fechas del calendario juliano al gregoriano en las Américas. En las aplicaciones socioculturales, pues las iluminaciones de sol y sombra, netamente en el Torreón de Machu Picchu, que es muy conocido, soportes de cálculos, de registros en un equipo y, digamos, ahora en lo intangible, una serie de movimientos calendáricos, místicos, eh, culturales de predicción y, digamos, de una nueva corriente de interpretación andina que yo le llamo novandina, que no deja de ser interesante, utilizando el pasado para mezclado con los New Age y los nuevos conocimientos sincréticos de diferentes partes del mundo. En eso se basa el patrimonio astronómico y arqueoastronómico eh, fundamentado por las Naciones Unidas en ICOMOS, ¿no? La parte donde voy a desarrollar, que me toca desarrollar, la voy a utilizar en este mapa antiguo, primer mapa de la Amazonía, cuya vertiente corre entre el Ecuador y el trópico, y el sector donde yo voy a presentarles en las Américas va a ser lo que llamamos los Andes centrales, ¿no? Eh, y lo divido básicamente en cuatro zonas. Una zona costa norte, en zona árida, donde se han desarrollado las culturas arcaicas y también las grandes nuevas culturas como Mochica, Chimú, etcétera, netamente más relacionadas generalmente con la luna, una zona amazónica cuya vertiente oriental bajan las aguas de los Andes hacia el Atlántico, y una zona altoandina quechua y una zona altoandina aymara, la cual esas ya las tocaré con detenimiento en la segunda charla. ¿Cómo me organicé de alguna manera, viendo miles de sitios arqueoastronómicos en el Perú, una sobreabundancia de material? Dije, bueno, vamos a ordenar cronológicamente y a través de los patrimonios culturales de la humanidad que tenemos al respecto. Aquí tenemos los, los diferentes sitios culturales de la UNESCO, que es la ciudad del Cusco, el sitio arqueológico Chavín, la zona arqueológica de Chan Chan. Sacamos el centro histórico tanto de la ciudad de Arequipa como de Lima, que muy probablemente sea motivo de una charla de astronomía, historia de la astronomía en contacto con los españoles y el virreinato, pero estos los he sacado y vamos a trabajar líneas y geoglifo de Nazca, Ciudad Sagrada de Caral, Supe, Capañán y Complejo Arqueoastronómico de Chanquillo. Estos son nuestros patrimonios culturales de humanidad en el Perú, y cada una de estas tiene sus componentes arqueoastronómicos o de astronomía cultural, y voy a organizar la charla, digamos, del más antiguo a lo más moderno, eh, resaltando las características temporales de la astronomía en esos lugares. Voy a empezar por Caral. Caral es un sitio donde no he trabajado, y básicamente voy a extraer la información de los últimos trabajos presentados por el grupo español y peruano que han trabajado sobre Caral. La ciudad de Caral, según expresa la página web
de, de la UNESCO dice que es una ciudad, un sitio arqueológico de 5.000 años de antigüedad que abarca 626 hectáreas, está emplazado en una meseta desierta y árida y que domina el valle verdeante del río Supe. Sus orígenes se remontan al periodo aicarco tardío de los Andes centrales y hacen de él el centro de la civilización más antigua de las Américas. La ciudad, excepcionalmente bien preservada, es impresionante por la concepción y complejidad de sus elementos arquitectónicos y espaciales, sobre todo las plataformas monumentales de piedra y tierra y los patios circulares bajos. Caral es uno de los 18 asentamientos urbanos de la región y su arquitectura, compleja y monumental a la vez, comprende 6 grandes estructuras piramidales. Aquí vemos una de las más icónicas y vamos viendo por acá que es todo un valle lleno de construcciones del arcaico. Esta parte la voy a leer puesto que no son de mis trabajos. La información que les voy a entregar ha sido obtenida del artículo The River and the Sky, Astronomy and Topography in Caral Society, America First Urban Center, de César González García y muchos colaboradores españoles y peruanos. Dice así en su abstract que el Valle del Río Supe posiblemente alberga una de las primeras manifestaciones de urbanismo en América. Los resultados de la investigación sobre la localización y orientación de los edificios principales muestran que no es solo la presencia del río Supe la que determina la orientación de estos edificios, pero la localización dentro del valle también viene dictada por posibles relaciones astronómicas. Se muestra que la orientación más importante de estas estructuras concuerdan con la salida más meridional de la Luna y existe la posibilidad de una tendencia de atribuir una importancia creciente del solsticio de junio y la salida de ciertas estrellas y asterismos. Estas orientaciones se pueden relacionar con momentos concretos a lo largo del ciclo anual, en particular con las estaciones de lluvia, las crecidas subsecuentes del río y los ciclos terrenal agrícolas. De esta manera, los monumentos del Valle del Supe aparecen como una de las primeras muestras de interacción del paisaje y el celaje en culturas humanas de América. Aquí nos muestra unas evidencias del trabajo, de las orientaciones escogidas. En el ejemplo A, se mide el tamaño y orientación entre la plaza más antigua y la más moderna, la más nueva, mejor dicho, mientras que el edificio se ve pues que hay una reorientación, un reordenamiento de las dos plazas en subsecuentes construcciones, ¿no? Entonces, mientras que el edificio A está orientado hacia Caral en el fondo, nótese la parte superior de los edificios C y E en el recuadro. Entonces vamos viendo que las diferentes plazas están orientadas a diferentes salidas. En la posición C, según los estudiosos, los investigadores, está relacionada con la salida de la Cruz del Sur. En la posición D, tiene dos visiones en diferentes épocas y es muy conocido por los frisos que se presentan. Este edificio, netamente de una rana que va emergiendo desde las profundidades. El tema de la rana y todos los otros temas los hablaremos de aquí a poco. Entonces, van viendo que las iconografías se van orientando en forma paralela o perpendicular a ciertas orientaciones definidas, y estas van generalmente hacia el sureste y saldría, aparentemente, estarían relacionadas con la estrella Sirius, la estrella más brillante del cielo, durante los dos periodos de construcción durante el segundo milenio antes de Cristo. Eso es interesante porque
Ustedes saben que cada cierto tiempo las estrellas van variando en su orientación, no es como el Sol que va prácticamente se va manteniendo sus extremos entre los solsticios y en el centro del equinoccio, pero la salida y puesta de las estrellas, a medida que uno va 1000 años, 2000 años, 3000 años, 4000 años atrás, digamos su salida iliacal y su puesta son diferentes. Entonces, si esta coinciden con ciertas orientaciones muy antiguas, porque estamos hablando de unos 3500 años antes de Cristo, ya ese aspecto tiene que ser considerado. Entonces ellos elaboraron un, un gráfico de este tipo, de un cronograma de diferentes eventos que podrían estar relacionados con la salida y puesta de ciertas estrellas, de asterismos y de algunos con los diferentes ciclos productivos. Entonces vamos viendo que tenemos momentos de agua que vienen en el río, generalmente vienen de diciembre a marzo, abril. El desove de las anchovetas, básicamente, del cardumen, y estarían relacionados con las máximas salidas de la luna en ciertos momentos a principios de junio y a principios de septiembre. Entonces ellos sostienen que probablemente las orientaciones de esas estructuras en canal estarían relacionados con las salidas de la luna y en ciertas fechas y con dos asterismos, sea la Cruz del Sur o Sirius, además de diferentes orientaciones lógicas con respecto a los solsticios. Cronológicamente, después entre los sitios patrimoniales del Perú, tendríamos en antigüedad el sitio arqueológico de Chavín de Huántar. Eh, eh, Esta se desarrolló entre los años 1500 y 300 a.C. en el Valle de los Andes, y la arquitectura de este conjunto monumental de plazas y amplias terrazas rodeadas por construcciones de piedra labrada, así como su ornamentación en gran parte somorfa, dan un aspecto impresionante al lugar de culto y es uno de los sitios precolombinos más célebres y antiguos. Aquí ya iremos a hablar ciertos momentos. Vemos que las diferentes etapas constructivas de Chavín de Huántar han sido construidos en diferentes periodos, aumentados y restituidos. En el interior de este templo tenemos varias galerías que uno entra a oscuras y entra y se encuentra probablemente con los dioses que dan origen a esta iconografía panandina de esos dioses. Y es bastante interesante porque Chavín de Guantes es el lugar más bajo y más fácil para atravesar desde el Pacífico hacia la Amazonía. Y ese lugar da encuentro a, se da encuentro las dos grandes culturas de las vertientes del Amazonas y de la cuenca del Pacífico. Y eso lo hace muy interesante porque vemos acá que el Perú está, digamos, dividido por los Andes, unos Andes bastante altos, que van de la costa a las cumbres nevadas en algo menos de unos 80 o 100 kilómetros. Se pasa a veces una, dos o tres cordilleras hasta llegar a la selva. Eh, el manejo que hicieron los antiguos peruanos fueron dominando genéticamente a las especies vegetales y animales, perfeccionándolas y domesticándolas en cada una de sus nichos ecológicos. Eran muy especializados. Y más que grandes caravanas que iban comerciando de un sitio a otro, digamos, los productos eran más lo que se trasladaban que las personas, ¿no? Entonces,
iban cambiando pues maíz, choclo, o como se dice en quechua, zarazara, zara con coca o con algodón o con pescados secos, etcétera, yéndose desde la costa hasta con productos amazónicos eh, y netamente animales extraños, aparecían como monos o guacamayas en la costa del Perú. Entonces, digamos que cada civilización se iba adaptando a un proceso productivo muy particular en cada piso ecológico. Ese famoso lanzón que encontramos dentro de, de Chavín de Huántar tiene 4,5 metros de altura y está en esa galería subterránea. Y ahí podemos encontrar eh, uno de los dioses más antiguos. Generalmente estas pirámides tratan de reproducir la montaña y siempre hacia arriba y hacia adentro ir encontrando sus deidades, ¿no? Entonces, estas antiguas deidades, probablemente es la deidad más antigua encontrada en su lugar de origen. ¿No? Entonces, lo que es interesante saber, recordar, es que entre estas poblaciones buscaban eh, reciprocidad entre los oferentes y sus deidades, ¿no? Entonces, en las complejas y estereotipadas fórmulas de las plegarias a las deidades, es posible descubrir más allá de una petición, hay una formulación, es un convenio en un marco de reciprocidad. No se le pide, como en Occidente, pues, eh, favores a los dioses, sino el favor se hace con trabajo o con reciprocidad. Entonces, la misma plegaria es considerada un trabajo que el oferente realiza en beneficio de la deidad. Y esto va a ser importante porque la construcción ideológica de una imagen divina es un proceso complejo en el que los sueños y visiones, sean espontáneos, sugeridos o inducidos, juegan un papel sumamente importante. Y es así que los constructores, los sacerdotes, mantuvieran una línea de comunicación con estas deidades y que ésta fuese conocida y aceptada por los creyentes. Y esta debió ser la función, entre otros, de los alucinógenos. La ingesta de estas se hace que abran un espacio con la conversación de los dioses. El tema de los alucinógenos lo vamos a tocar en este momento porque es muy importante entre el diálogo que tenían los chamanes con las deidades, básicamente eh, utilizados para la conversación con el sol, la luna, las estrellas, la Vía Láctea y los otros elementos celestes. ¿Por qué es importante eso? Porque es bien conocido que las plantas tienen un ciclo de reproducción de vida a través de los ciclos lunares. Es bien conocido, pues, que digamos, todas las poblaciones, las civilizaciones que están en el mar, viven en función de las mareas, hacen sus migraciones cuando, eh, digamos, las mareas están bajas, entonces se pueden trasladar por las playas que son de noche más iluminadas, con la luna llena y más fuertes. Digamos, la arena está mojada, entonces puedes caminar con mayor facilidad que cuando está suelta y en oscuridad. Lo mismo pasa con todos los tipos de pesca que se pueden realizar con luna llena y luna nueva, aparte de las mareas, pero también el ritmo de la selva del Amazonas va fluyendo a través de las aguas arriba, aguas abajo, dentro de las plantas. Por ejemplo, si uno quiere cortar un árbol, pues uno va en luna llena, uno en luna nueva, corta el árbol, puesto que todas las aguas están en las raíces, se tumba el árbol, y los pobladores de la selva regresan 15 días después, cuando el agua vuelve a las ramas y a las hojas, se cortan las ramitas y así te llevas el tronco seco, ¿no? Mucho menos pesado, etcétera, ¿no?
Entonces, todo ese ritmo de, de vida en la selva, de los insectos, de las aves, de las frutas, de la intensificación de las plantas medicinales en ciertas épocas de lunaciones, hacen que los chamanes sepan utilizar estas plantas para la curación en ciertas fechas. Entonces tenemos estas deidades, mezclas entre el Pacífico y el Amazonas, encontrándose en Chavín de Huántar, y netamente pues tenemos en esta plaza principal donde estaba el curso este monolito en tipo de gnomon, ese es muy discutido, se dice que estaba acá, pero lo que es verdad es que el solsticio sale entre estas montañas, atraviesa la plaza hundida hacia la otra montaña, y lo que tenemos alrededor de esta plaza son estas, estos cuadraditos, ¿no es cierto?, que son llamados los sacerdotes astrónomos, y estos sacerdotes astrónomos, acá en la literatura de la arqueología, pues no son más que estos, digamos, astrónomos que van viendo la ingesta del San Pedro, que es un alucinógeno para las curaciones y las ceremonias. Vemos entonces que no solamente había San Pedro, sino solamente se habían encontrado eh, semillas alucinógenas netamente en la selva, como es la ayahuasca, la Banisteriopsis stereopsicapi, y sobre todo semillas de un árbol llamada la huilca. Eso se encontró en bastante profusión en ese centro eh, de Chavín de Huántar. Entonces es interesante entonces que el rito eh, sea individualizada, sea social, sea colectiva, debe dirigirse a las deidades, tiene el propósito de afectar la voluntad, está guiado por fines precisos, son prácticas que permiten variables, son flexibles y se considera apropiada y eficaz. Y para la validación de estas cosas, han hecho monumentos muy grandes donde se reunía gran cantidad de personas. Generalmente estas grandes ciudades, como hemos visto, Caral, las que vamos a ver, pues Chanquillo, Chamindehuate, etcétera, no eran ciudades prácticamente, eran sitios ceremoniales donde las poblaciones venían de muchos kilómetros, de muchos sitios de distancia en ciertas fechas a hacer diferentes actividades sociales mediante ritos. Y estas se iban calendarizando y para ello pues se iban teniendo pues fechas importantes como la salida y puesta del sol en ciertos momentos. Aquí vemos en estos dinteles, ¿no?, ya los elementos más antiguos, como es el strombus y el spondylus, que es un, una concha que viene de sitios de aguas calientes desde el Ecuador. Entonces había que hacer algunas formas de comunicación entre esas deidades. Aquí les dejo algunas cosas, pueden ser comunicación privada, pueden ser comunicaciones cotidianas, pueden ser comunicaciones colectivas y pauteadas, y que estas son netamente dirigidas por especialistas y efectuadas con regularidad calendárica o en situaciones de urgencias, como son grandes perturbaciones como grandes terremotos, eh, manifestaciones de un volcán de erupción, fenómenos del niño, etcétera, ¿no? Entonces, estos oferentes eran especialistas que manejaban estos centros. Aquí vemos un gorrito tihuanaco y un gorrito wari. Se le llama este gorrito el gorro de cuatro puntas del sacerdote astrónomo. Pero, ¿qué hacían en estos grandes centros entonces? ¿Para qué se reunían? Bueno, se reunían para lo que hacen todas las personas, las sociedades. Se reunían para comerciar, para intercambiar. Se reunían sobre todo para curarse sus males,
para ver especialistas y también pues para buscar parejas y para formar familias. Entonces, lo que es muy interesante y saber es que en el mundo andino hay diferentes tipos de orígenes de las enfermedades. El origen sobrenatural de las enfermedades, que son causadas por las deidades andinas, causadas por los espíritus que animan la naturaleza, los espíritus de los muertos en algunos lugares de entierro, causados por espíritus malignos o causadas por la maldición de los animales. Por eso siempre en el mundo andino hay que pedir permiso para hacer alguna actividad que puede perjudicar a algo, ¿no? Entonces puede ser también de origen natural, causada por fenómenos naturales, alimentarios, climáticos, condiciones de trabajo, o por excesos, accidentes y de origen humano, causada por los atributos de la naturaleza física del individuo, causada por la aptitud de manejar lo sobrenatural, o sea, también si pides mal, también te puedes enfermar, y causada por predeterminación negativa, como la mala suerte, o por emotividad o psiquismo del individuo. Entonces, lo que vamos viendo es que prácticamente las enfermedades tienen que buscarse un equilibrio entre la salud, los roles, los principios, y entonces era muy importante para el poblador andino tener un equilibrio entre sus deidades, la naturaleza, el paisaje alrededor de ellos y su relación del grupo. A veces puede enfermar también toda la comunidad, etc. Entonces era muy importante ritualizar estas situaciones. Entonces, en base a eso tenían que formarse un mito, entonces tenían que tener, el mito tiene que tener un orden natural, una clasificación lógica, tiene que tener un proceso real tiene que haber una realidad de los procesos, tiene que tener una proyección social de lo natural y del imaginario, un carácter de atribuciones y historias, cánones, formaciones. Entonces vamos viendo pues que entonces todo este mundo cosmológico estaba normado por las deidades principales. Entonces, obviamente, las deidades principales, ¿no es cierto?, va a ser el paisaje diurno, con el movimiento del sol, con el movimiento de los fenómenos climáticos. Hay que pensar que para los antiguos, el mundo de arriba, el de las estrellas, el sol, la luna, los planetas, también está el arco iris, está el rayo, está el granizo, etcétera, ¿no? Entonces, ese ritual tiene que ser manejado por un diálogo con técnicas canónicas, tiene que haber una construcción de modelo y tiene que haber un viaje donde el oficiante envía a sus almas que viajen hacia él. Y es así, pues, que se van construyendo modelos que van a persistir desde el arcaico, en el antiguo Perú, 3.500 años antes de Cristo, donde prácticamente se formalizan y prácticamente los dioses que hay en Chavín de Huántar se diseminan por todos los Andes, hacia el sur y hacia el norte, y quedan prácticamente los mismos eh, hasta, digamos, la llegada de los españoles. Tuvimos un congreso hace muy poco en Tres Fronteras, entre Colombia, Brasil y Perú, y ahí hice un estudio donde he podido mostrar e interpretar eh, algunas percepciones y cosmovisiones del mundo amazónico, que viene en relación justamente con lo que venía hablando de Chavín de Huanta. ¿Cómo perciben ellos el mundo? ¿Cómo está dividido? Eh, el mundo netamente de los tucanos es como un gran cerebro y está dividido el mundo en dos partes, en dos extremidades, y en el centro de ellos está la Vía Láctea que divide la zona masculina y la otra femenina. Su cosmograma es básicamente una tierra circular plana, donde vienen las aguas, en este caso del oeste hacia el este,
Estas son movidas y generadas por grandes anacondas, ¿no es cierto? Y las aguas, la corriente va pues del oeste hacia el este. Hay un dominio del Sol con un primer nivel cósmico, la Vía Láctea, y lo que a mí me llamó la atención es que tienen consideraciones muy similares a lo que vamos a ver probablemente en la segunda sesión con los mitos y las constelaciones eh, andinas, ¿no? Y abajo tienen pues un mundo subterráneo, un mundo de los muertos. Entonces vemos que esta Vía Láctea tan importante, ¿no es cierto?, recrudece el agua desde las montañas, en este caso van cayendo del Alto Andes hacia el Atlántico, ¿no? Y este va siendo remodelado, ¿no? Y está lleno de corrientes, hilos y vientos circundando la Tierra, y es al mismo tiempo el gran fertilizador y a su vez también el que disemina las enfermedades. Y está asociado obviamente con la anaconda o la boa, ¿no? Las estrellas fugaces lo definen como la unión sexual entre dos estrellas, ¿no? Y generalmente pues tenemos los colores, bueno, no voy a entrar en mayores detalles, pero en el mundo subterráneo el color verde es el color negativo, ¿no? Y este va en sentido inverso en el inframundo y regresa pues remontando al piso superior por el otro lado hacia las montañas. Y prácticamente lo que vamos a tener en el otro lado es justamente el inverso en el mundo andino hacia la costa en la parte oriental. Aquí he presentado también algunos dibujos contemporáneos de las constelaciones, en este caso de la etnia Bora, de cómo ellos ven y van mezclando justamente sus constelaciones, sus estrellas, el río, el baile de la boa, los fenómenos atmosféricos, como los rayos, como parte del panteón astronómico. Cómo hay insuflencia de la entrada de la luz de la luna, las malocas, justamente con las ingestas también de estos alucinógenos que hacen que puedan hablar con los abuelos, los rayos, las estrellas, las constelaciones eh, del mundo. Entonces vamos viendo pues que este mundo, que aparentemente tiene 3.500 años de antigüedad y que es muy ajeno a nosotros los occidentales, sigue siendo vivo y percibido y vivido por nuestros compatriotas de la selva. El tercer sitio que vamos a observar ahorita es el último de los patrimonios culturales de humanidad eh, aceptado por la UNESCO, que es el complejo arqueoastronómico de Chanquillo. Estamos hablando de 250 a.C. Y lo interesante acá es que hay dos estructuras, dos complejos llamados el observatorio, acá el centro administrativo, y una línea de 13 torres cuboidales que se extienden a lo largo de la cresta de una colina y el cerro Mucho Malo que complementa las 13 torres como un marcador natural. Lo dice la descripción de la UNESCO, el centro ceremonial probablemente está dedicado a un culto solar y la presencia de un punto de observación a cada lado de la línea norte-sur de las 13 torres permite la observación tanto de los puntos de salida como de puesta de sol durante todo el año. El sitio muestra una gran innovación al utilizar el ciclo solar y un horizonte artificial para marcar los solsticios, los equinoccios y cualquier otra fecha del año con una precisión de 1 a 2 días. Es por tanto un testimonio de la culminación de una larga evolución histórica de las prácticas astronómicas en el Valle de Casma. Aquí tengo un videito para que se den idea del complejo. Aquí estamos viendo en la parte derecha el templo, o ahora le llaman el Templo del Sol, o si no, la fortaleza.
acompañado de esas 13 torres donde han sido divididos dos sectores de la ciudad. Aquí tenemos la fortaleza, aquí tenemos las 13 torres, y desde este punto de visión tenemos los dos, eh, la amplitud de los dos solsticios, y desde el otro punto de vista tenemos en la puesta del sol también las otras. Lo interesante es que de un lado se ve 13 torres y del otro lado se ve 12 torres, nada más. Entonces vemos que todo el complejo tiene una orientación equinoccial, netamente. Aquí hay un complejo entre dos lomas de montaña, atrás hay más, ¿no? El sitio es bastante grande. Entonces vamos viendo pues que estas torres crestadas, eh, que son de tamaños diferentes, de orientaciones diferentes, de alturas diferentes, hacen que en el horizonte en realidad parecieran que fuesen uniformemente puestas. Entonces se ve la intencionalidad de recrear un panorama artificial. Desde la parte de arriba tenemos la deidad principal, dos torreones circulares, y pues hay mucho que estudiar todavía, muchas interpretaciones encontradas. No hacemos recién que empezar a estudiar el complejo. Pero lo bueno es que ya es patrimonio cultural de la humanidad, está relacionado con la astronomía, y eso va a generar fondos para poder observar y estudiar eh, este monumento. Pero alrededor de Chanquillo hay una serie de grandes monumentos sumamente espectaculares, muy antiguos, como este, por ejemplo, de Sechín Bajo, que es incluso más antiguo que el mismo canal, y con orientaciones astronómicas bien definidas en sus ejes. Hay pocos estudios, ya pronto me imagino que nos pondremos manos a la obra y empezaremos a sacar algunos resultados al respecto. Tenemos probablemente ahí en Mocheque, Pampa Rosario, Cerro Sechín, Sechín Alto, que es el sitio arqueológico más grande del Perú, y todo eso de un periodo precerámico. Estamos hablando de 3500, 3000 antes de Cristo. Entonces, la, la discusión va a ser amplia con nuestros también de Caral, cómo han interactuado, cuáles son las diferencias, etcétera. Va a ser académicamente muy interesante los resultados que se lleguen. El otro sitio, también relacionado con la astronomía, son las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa. Es una extensión de terreno inmenso de 450 kilómetros cuadrados, y está relacionado temporalmente entre el 200 y 600 antes de Cristo, 200 antes de Cristo y 600 después de Cristo, y está en un desierto donde se halla una cantidad inmensa de figuras en el desierto. Aquí en esta figura podemos ver rápidamente que hay dibujos y hay plazas, zonas corridas, y estas, algunas tienen ciertas orientaciones particulares con la astronomía. Aquí vemos pues un plano realizado por María Reich ya hace unos 50, 60 años, donde vemos que no solamente hay trapezoides, no solamente hay figuras, sino también hay centros radiales que son considerados como unos centros preseques. Ya explicaremos después qué es un seque, un sistema de seques. ¿Cómo se construyen? Se construyen retirando el, el suelo marino. Es un suelo marino, antiguo suelo marino, eh, que se puso duro. Las piedras son oxidadas de color rojiza, y en el fondo tienes un fondo amarillento, una costra dura,
Y entonces cuando retira las piedras queda esta costra superpuesta y hay un gran contraste entre el suelo original y el suelo, digamos, dibujado. Las, eh, el ancho son más o menos unos 30, 40 centímetros de ancho, donde prácticamente una persona puede pasar o puede realizar cierto tipo de actividades. En la parte de arriba de esta figura estamos viendo el centro ceremonial de Cahuachi, son varias pirámides. En realidad no son pirámides, son plataformas adosadas en montañas que utilizan el volumen de la montaña para generar esa visión de pirámide. Son varias pirámides y tenemos orientaciones. Cada pirámide en diferentes momentos está orientado a ciertos astros. Se ve claramente en qué momento hubo cambios ideológicos para cambiar de una orientación a otra. Netamente un gran cambio sucedió cuando hubo un gran sismo, donde se desplomó parte de la estructura, y ahí se encontraron varias antaras de cerámicas rotas dispuestas en los muros, y de ahí cambió la orientación arquitectónica también del monumento. Entonces, vemos que las orientaciones arquitectónicas con los objetos celestes, sea el Sol, la Luna o algún otro tipo de asterismos, siguen funcionando desde lo más antiguo. Entonces veamos, pues, generalmente yo trabajo con este flujograma de interpretación, donde trabajo registro de paisaje, registro cultural, hacemos las consultas y los levantamientos correspondientes, y llegamos, tras los análisis y comprobaciones de los fenómenos naturales y los fenómenos culturales, podemos llegar a ciertas conclusiones. Acuérdense, pues, que no es una ciencia moderna, entonces siempre se hay que tener en cuenta, pues, los hechos naturales, que son los hechos no humanos, plantas, animales, minerales, las ciencias naturales, pero también hay todos los temas de la cultura, que son los valores, la humanidad, el arte, etcétera, y donde tienes una parte de la intencionalidad del interior, que es la intencionalidad, la subjetividad, los sentimientos, la reflexión, la energía habitual, que es la parte espiritual, y la parte de la forma externa, la sustancia, la fisiología, la percepción, los procesos sensomotrices, que es la materia. Entonces, para hacer astronomía cultural, pues no tienes que basarte netamente sobre las evidencias netamente naturales, sino también las subconscientes de la civilización. Uno de los primeros puntos que uno ha visto en esta línea de Nazca, por ejemplo, en este mirador natural, que es un sistema de seques, tenemos la línea del solsticio del 21 de junio, ¿no? Tienes la larga línea que tiene cientos de kilómetros, cientos de metros, perdón, y al fondo, al final de la plataforma, el sol se pone justamente al final de la línea, ¿no? Ahí abajo tenemos una pequeña mesa de ofrendas, y la montaña, que no es muy alta, tendrá unos 20, 15 metros, desde el cual puedes ver el fenómeno. Entonces, esta es la montañita, y aquí tienes la línea solsticial que muestra el- la salida, la puesta del sol del 21 de junio. Y así sucesivamente tenemos diferentes líneas que generan. Entonces, vamos viendo cómo era el observador, el astrónomo o astrólogo de la antigüedad. Aquí tenemos este dibujo de Guamán Poma de Ayala, ya bastante sincrético porque tiene sombrero, pero básicamente nos habla de una persona que tiene conocimiento de la salida del sol, de la luna, a través de las montañas. O sea, nos va diciendo que tiene paisaje, que los puntos sobre las montañas son indicadores. Sostiene un bastón por el cual está mirando, una horqueta, y tiene un sistema de registro que es un kipo. Entonces ya este dibujo del astrólogo, el astrónomo que sabe predecir eclipses según lo escrito por Guamán Poma Ayala y otras cosas más, maneja el calendario, maneja diferentes métodos. Entonces, cuando recién empezábamos a trabajar la línea de Nazca, tuvimos
el primer investigador, bueno, el principal investigador fue María Césped, que estaba haciendo el, el catastro de toda la arqueología moderna al inicio de los 1900. Encontró estas líneas y geoglifos que pensaba que eran canales de regadío de grandes cultivos en el desierto, y mandó a llamar a este personaje, que es el doctor Paul Kosok, un especialista en hidráulica e hidrología de la antigüedad, y su esposa, el 21 de junio, vio esta línea y tomó la foto diciendo, mira, esta marca exactamente el solsticio, y es ahí donde Paul Kosok dijo que probablemente la línea nazca del libro abierto más grande de astronomía en el mundo. Años después, acompañando y traduciendo los trabajos de Kosok y de otros investigadores, viene María Reich, también con el mismo sistema, ¿no es cierto? Ahí tiene su teodolito manual, un bloque de concreto que lo movía de todos lados y tiraba visuales. Esta es una reconstrucción de una película que vi por ahí, en el cual dicen cómo pudieron haber alineado eh, estas figuras a grande distancia con este tipo de instrumento, pero bueno, nosotros ya trabajamos de otra manera, ya haciendo levantamientos satelitales y de estación total, ¿no? En fin, tenemos varias evidencias. Generalmente las aves están asociadas con el sol. Aquí tenemos el colibrí que marca la salida del solsticio de diciembre y la puesta del solsticio de junio. Todas estas líneas, dependiendo en qué extremos tú te encuentres, sirve para ver la salida de un solsticio y la puesta del otro. Tenemos el cóndor, el chaucato, también distribuido en la pampa, ¿no? Que están orientados de tal manera que el pico señala la duna más alta del mundo, llamado Cerro Blanco. Es imponente en el desierto. Cuando uno camina, ve las montañas de todos los colores y uno se orienta, uno navega en el desierto con toda facilidad, definiendo los diferentes colores que tienes en las tonalidades marrones, ¿no? El ave está dispuesta en paralelo a las líneas de la salida del sol del 21 de junio con la puesta del sol del 21 de diciembre. Y aquí en estas grandes plazas se van formando con todas las piedras que se va acumulando, limpiando, se va armando pequeñas montañitas de 2 o 3 pisos, donde aquí salen una serie de líneas de centro radial. Digamos entonces que hay varios complejos relacionados con las figuras, con las salidas del sol en ciertas épocas netamente solsticiales. En una de esas fuimos a medir la salida del sol del pájaro anunciador del Inti Raymi, según María Reich. Este pájaro tiene el cuello largo en zigzag. Algunos dicen que la iconografía viene, digamos, relacionada con la bajada de las aguas de los Andes. Aquí vemos en las cerámicas también el mismo elemento, lo que nos da una temporalidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos hemos puesto en esta parte de la cabeza del ave y hemos visto si realmente la salida del sol era para esa fecha, ¿no? Aquí lo vemos claramente. Bueno, para llegar al amanecer, pues no teníamos GPS en esa época, más o menos conocíamos ya el terreno. Para entrar a las Pampas de Nazca hay que entrar con unos zapatos especiales para no mover ni hacer ninguna traza en el desierto. Pusimos los equipos, ¿no? Y vimos la salida del sol del 21 de junio realmente. Entonces, lo que comentaban las diferentes personas es que el sol salía entre dos montañas, cosa que no sucedió justamente en la mitad de esta montaña, pero lo curioso es que esta montaña es dentada y la salida del sol siempre sale en forma de rayos. Es bastante curioso y eso nos hace recordar a la deidad principal de los Nazca,
con este resplandor en líneas que salen en sus cerámicas, ¿no? Aquí tenemos esta cerámica, pues viendo cómo esta deidad, ¿no? Denominada el dios Con, el dios volador. Dios Con en realidad es un nombre de un dios norteño, que se supone que es un dios flácido que no tiene huesos y que vuela en el aire, ¿no? Esa denominación lo dio María Rosborowski. No sabemos cómo se habrá llamado ese dios ahí en la época de los Nazcas, pero vamos viendo pues que no solamente hay líneas, sino que dentro de los trapezoides también hay trazados, como si fuese la cal de una cancha de fútbol, que también señalan la salida del sol. O sea, son piedras traídas de otros colores para señalar la salida de puesta del sol en ciertos momentos específicos, en este caso, en el solsticio de junio. Al borde de estas construcciones tenemos esta pequeña, viendo, voy a una hora, voy a, voy a tomar 15, 20 minutos más, eh, yo llamo el pequeño templete de los trazadores de líneas, ¿no? Es un pequeño templete que justamente bajando, saliendo de la pampa y entrando, hay un camino, una línea recta que te lleva a los diferentes geoglifos, donde este personaje, que es una pintura mural, algunos sostienen pues que es un bastón de guerra, pero yo sostengo más bien que es más bien un instrumento de medición, como lo estamos viendo acá, como lo vemos también, al igual que nuestro personaje de Guamán Poma de Ayala, tiene su horqueta o su visor para ir viendo las distancias. Entonces vamos viendo que el mismo personaje, dibujado en la Pampa de Nazca, un ser ocular muy alto, con ojos muy grandes, con tocado de plumas o solar, digamos, está mirando a través de la pequeña horqueta, al igual que nuestro astrólogo de Huamampo Mayala. Observando algunas cerámicas relacionadas con estrellas y de fondo negro, que podemos pensar que es la noche, observamos que hay algunos eventos que se hacía de noche, netamente salida de cacería, ¿no? Pero salía de cacería de estos seres que son 1000 pies. En toda la iconografía, desde muy antiguo, ¿no es cierto? Muy parecido también a nuestros compañeros de las cosmovisiones amazónicas, es un ser subterráneo, ¿no es cierto?, que también mueve el cielo a través de estrellas. Ahora, tenemos muchas veces problemas entre identificar qué son estrellas y qué son púas del alucinógeno San Pedro. También esos tenemos algunos problemas. A veces estos puntos son también el cactus San Pedro, pero en este caso, que aquí lo tenemos, ¿eh? Aquí tenemos el San Pedro justamente, y tenemos las estrellitas y otros seres del mundo de abajo de la oscuridad. Lo mismo pasa con esta cerámica de fondo negro, ¿no? También tenemos el mismo 100 pies, tenemos cortes de San Pedro transversal, tenemos estrellitas, tenemos seres pues del mundo de abajo, que son estas lagartijas y estas arañitas, ¿no? Todos elementos que encontramos también en la Pampa de Nazca, dicho sea de paso. Aquí tenemos un dibujo del Sol, una cultura muy similar, muy cercana en tiempo y en distancia de Nazca. Entonces vamos viendo pues que estos elementos entre estrellas, San Pedro, deidades voladoras, ¿no es cierto? Ingesta de estos alucinógenos que producen vómitos, que degeneran estos hombres o deidades voladoras en el cielo y deidades eh, también subterráneas, se van mezclando entre los 1000 pies, las estrellas, los cactus y elementos que se generaban en el mundo eh, imaginario de los nazcas, al igual que los chavín,
al igual que las culturas amazónicas, al igual que todo lo demás. Hay que acordar que esa Vía Láctea del Amazonas está llena de hilos donde generan el bien y el mal en función, y solamente esos hilos pueden ser tocados por los chamanes que toman estos alucinógenos. Pero en fin, para terminar, voy a hablar un poco de petroglifos, de dos zonas donde yo he trabajado. Una son los petroglifos de Huancor. Es una zona enorme de más de 400 piedras, más de 1800 motivos, caras de trabajo. Pero lo que vamos viendo primero es que la ladera en sí tiene una pendiente hacia el oeste, este lado, y cuando empecé a trabajar, encontré una gran cantidad de símbolos de lo que nosotros llamamos astromorfos. Pero me voy a limitar al tema de lo que es más fácil, que es lo solar, lo que yo llamo astronomía 1.0. Eh, Arqueoastronomía 1.0, vamos a hacer la parte solar. Entonces pude hacer unos moldes en 3D con fotogrametría y pude ir demostrando que las piedras han sido intencionalmente seccionadas, esta venida acá, y redistribuidas en función de ciertas necesidades. Aquí había una mesa de preparación para el chamán, me imagino, y tenemos unos símbolos solares con unas deidades que dan justamente a la cara del este. Hemos hecho el molde tridimensional, ¿no? Hemos visto las diferentes rocas, pero al final lo que pasa es que el sol va saliendo exactamente, este es el complejo, con la mesa exactamente el equinoccio encima de esta montaña. Aquí hemos hecho el dibujo tridimensional en Stellarium y hemos visto pues que esta es una fotografía real que en junio sale justo en la muesca más baja del valle, en los equinoccios en la parte intermedia y en la parte más alta el solsticio de diciembre. Entonces, desde esa roca vamos viendo, pues, los diferentes elementos del paisaje con la salida y puesta del sol. Pero no es una piedra, son varias piedras. Aquí tenemos la salida del 21 de junio. Es un bonito entramado que da diferentes cortes de luz con diferentes perspectivas acartonadas de la montaña y va iluminando diferentes personajes y diferentes escenas en diferentes partes de piedras. Aquí tenemos la salida del 21 de diciembre con este personaje. Este personaje está en posición de observación y sostiene otro personaje con una estaca y con un quipu en la mano. ¿Lo tenemos? Entonces vamos viendo que estos personajes con, con horquetas, con observación, con registro, lo vamos viendo en diferentes paneles, en diferentes sitios, eh, eh, en diferentes soportes, ¿no? Aquí tenemos una piedra bastante interesante, una piedra horadada. Este tiene una dirección exactamente norte-sur y esta directamente señala el este, ¿no? Es justo a la altura de un hombre como para colocar una vasija en este sentido y tiene una prominencia bien alta. O sea, no tiene una dirección este-oeste, pero sí tiene exactamente la salida del sol del día del equinoccio. Y así sucesivamente, hay muchas asociaciones de piedras que están relacionados con patrones relacionados con la salida y puesta del sol. Interesante también es que hay patrones que tenemos más de un sol. Tenemos un sol pequeño, un sol grande, donde tenemos el sol nuevo y el sol viejo, y estas son iluminadas en un momento dado, cuando es una parte del año del solsticio, y iluminada en la otra parte del año del otro solsticio. Tenemos marcadores también de este tipo, ¿no? Que señala exactamente la fecha de los equinoccios. Durante un sector del solsticio, medio año está totalmente bajo sombra, otro medio año está totalmente iluminado y en el equinoccio solamente en la mitad iluminado, como de esta manera.
Hay que ver que esta parte de la roca también ha sido seccionada y aprovechada para hacer esta rueda, digamos, circular. Esta es una foto nocturna con la Vía Láctea encima, simplemente es una foto simplemente representativa para ver cómo se ve de noche el lugar donde uno puede estar con una fogata, rodeado de estos glifos. Hay muchos elementos extraños, hay, como nos decía nuestro amigo Patricio Bustamante, hay todo tipo de piedras que parecen personas, que van saliendo de otras piedras, pero que están redibujadas. Por ejemplo, este personaje está saliendo de la piedra, tiene 7 estrellas acá, una persona cayendo, es una mina de cuarzo de cristales. Aquí vemos a uno de los estudiantes sentado encima de este personaje, y en el centro aquí vemos en equinoccio cómo entra la piedra, el sol entra por la piedra partida e ilumina un sol dibujado acá en el centro. Entonces vamos viendo que hay mucha simbología. Este sitio de Huancor se encuentra en Chicha, al sur de Lima, y vemos pues los diferentes niveles. Ese vendría a ser el personaje visto al costado, que es visto de frente, pero lo que vamos viendo es que incluso piedras que parecen no ser monumental han sido utilizadas de forma humana para que también esté el panel utilizado, reutilizado por más de 3.000 años. Aquí tenemos desde pastores que correteaban los guanacos unos 2.000 años antes de Cristo hasta cultura wari e inca, que han reutilizado y redibujado en estos petroglifos. Otro sitio donde podemos ver también finalmente la distribución de estos petroglifos es en el Valle de Chillón, en lo que es Checta. He estado trabajando, Huancol está acá, este es Checta, estoy trabajando otro Chichictar acá, donde vemos patrones muy similares, ¿no? Vemos también una gran profusión de petroglifos. Esta es la zona de petroglifos, y está en la ladera de una montaña, y el mismo proceso. Tenemos montañas que marcan la salida y puesta del sol en solsticios, y distribución de astromorfos bastante definidas. Aquí tenemos, por ejemplo, he repertoriado más de 50 astromorfos, de los cuales hay una veintena que son solares netamente con orientaciones. Se les sacó su molde 3D, de este tipo también. Capaz no es tan visible acá, pero aquí vemos también 2 soles, incluso 3, en el mismo panel, diferentes tipos. Vemos también esta cruz que se encuentra en muchos sitios, también orientado con el perfil, ¿no? Diferentes tipos de deidades y estrellas. Pero a lo que vamos ahorita es a lo siguiente, es que estos eh, estos dibujos solares van directamente, nuevamente, a los puntos especiales, ¿no? Tienes el cerro más alto, acá, Cerro Pucará. Tienes esta muesca de un sol trasero que da justamente el solsticio de diciembre, y da la parte más alta de la montaña también acá. Entonces vamos viendo pues que todas estas piedras están dispuestas en 3 sectores que he podido determinar, ¿no? Este sector de este personaje que va hacia la montaña del norte, esta piedra con el símbolo solar va mostrando la montaña y el equinoccio, y aquí una zona, al igual que Huancor, una zona donde se puede poner una fogata, se puede partir, etc. Aquí había una animación, pero no está funcionando. Entonces vamos viendo pues que estos astromorfos van indicando la salida
las direcciones por donde van saliendo el sol en ciertos momentos específicos, en este caso el equinoccio, y así sucesivamente. Entonces, finalmente, para los que trabajan petroglifos y quieren ir haciendo un poquito de arqueoastronomía, en este periodo arcaico y antiguo, eh, donde se tiene que tener más en cuenta la etnoastronomía que la astronomía de registro preciso, tenemos que tener 5 dimensiones para tomar el análisis de esto, ¿no? El motivo, la imagen, la orientación del soporte pétreo, los alrededores inmediatos y el arreglo de piedras, los marcadores paisajísticos y el paisaje cultural, y al final también consolidarlos con la mecánica celeste, calendarios y marcadores paisajísticos celestes. Muy bien, con esto termino esta presentación. Creo que ya me excedí un poquitito del tiempo eh, y estoy a la espera pues, de sus preguntas. Aquí están los 3 sectores, netamente, la zona de equinoccios con los astromorfos, la zona norte-sur y las zonas hacia los paneles hacia las montañas mayores. Sector Muchísimas A, sector gracias. B, sector C. Sí, muchísimas gracias, Barthelemy. Estamos impresionados con tu conocimiento y con tu apoyo, colaboración o trabajo en todo lo que es la investigación de la arqueastronomía en Perú. Tenemos preguntas que ya te las puedo ir haciendo y luego pues los asistentes pueden alzar la mano de manera virtual para que también les vayamos dando paso. Pablo Trincado, referente a ese dibujo donde estaba la visión antigua de la Vía Láctea, me parece que es más o menos por la lámina 34. Él pregunta de quién es ese dibujo. Seguramente, como a todos, nos llamó la atención esa cosmovisión que tenían, donde está justamente Los dibujada, amazónicos. exacto, por ahí, donde está esa cosmovisión de la Vía Láctea, y él se pregunta de quién es ese dibujo. Ya, ese dibujo lo ha hecho 2 investigadores. Voy a recompartir. Sí, sería bueno justamente para irlo recapitulando. Listo. ¿Este? Exacto. Sí, Correcto. Este dibujo se ha extraído de Haddad y Duprat, que hicieron el trabajo de unas 20 cosmovisiones y cosmogramas de todo el mundo. Entonces, en mi presentación ahora que estuve en la zona amazónica, lo llevé y justamente me encontré con los nativos de ese lugar, en el cual me han dicho que está bastante bien hecho y pero esto ya va a ser proceso de una nueva publicación. Fonéticamente hubo pequeños cambios. Es cierto que eso involucra a 4 comunidades, o sea, no a 4 comunidades, sino a 4 etnias que tienen el mismo mito, que son los ticunas, los tucanos, los dazae y una cuarta que ahorita me estoy olvidando, y que justamente tiene este mismo mito fundacional de sol y luna, eh, es el sol y el luna, ¿no es cierto? Eh, son 2 hermanos, y estos dos, uno logra hacerse una hija, y esa hija es seducida eh, por el luna, y bueno, los mitos amazónicos son muy truculentos, ¿no? Entonces, eh, este fue castigado por el sol y le quitó el tocado de plumas,
y le quitó brillo a la luna y lo puso en el cielo de una manera diferente, y la luna pues es promiscua, es, bueno, todo tipo de atributos, ¿no? Eh, pero lo que es interesante es que el mito lo he validado hace muy poco con tres etnias diferentes que tienen un tronco mismo fundacional, porque este mismo Dios que los mandó a través de la canoa de la Vía Láctea, le dio un atributo y una bolsa a cada uno de ellos. Uno va a ser el que va a cultivar la mandioca, el otro es el que va a tener el arco y flecha, el otro es el que va a tener la cerbatana, y así, ¿no? Entonces, y los pusieron en cada parte de la selva para que ellos pudiesen desarrollar su etnia, ¿no? Pero en fin, hay muchas historias interesantes, pero lo que a mí más me llamó la atención de hace poco es que yo tenía muy metido que la Vía Láctea era y las constelaciones oscuras eran las constelaciones del mundo andino, y yo veo pues que en la Amazonía son tan o más importantes y con historias, me parece que mucho más originales y antiguas de las que nosotros tenemos en los Andes. Perfecto. Miguel Ángel, tal vez tu pregunta tiene que ver con este tema, sino para dejarte en la cola de las personas que están esperando. ¿Estás en... Sí, tenía esta curiosidad, Barte, felicitaciones por tu conferencia, súper interesante. ¿Qué similitud tú ves entre la cosmovisión amazónica con la cosmovisión andina? Eh, ¿Hay Estoy en ese similitudes? proceso, estoy en ese proceso. Lo primero que me llamó la atención es, eh, yo me he ganado muchas enemistades entre mis amigos andinos, en el cual cuando yo he dictado el curso de cosmovisiones y artesanía en la universidad, he llegado a la conclusión de que el mundo andino es recortado. Entonces, no, pero ¿cómo me va a decir? Hay mucho chauvinismo andino, ¿no? Últimamente, que son lo máximo en todo. No, ¿cómo va a decir que es recortado? ¿Y cómo va a decir que es un mundo plano? Bueno, yo digo, bueno, sí, ¿no? O sea, y eso corrobora también, porque estos mundos amazónicos cortan su mundo en los Andes, en el altiplano, en las montañas. Bueno, de donde viene el agua, ¿no? Para ellos ahí viene, ¿no? Pero siendo el poblador andino que vive en las montañas de nieve, y entre ellas, ellos están recortados por ese mar verde del Amazonas, que para ellos es infranqueable, es infinito, es insondiable, ¿no? Y por ese mar también que es insondiable, infinito. Entonces están recortados en un mundo de alta montaña, de agua, y con esa Vía Láctea que va en sentido inverso, porque las aguas corren del este hacia el oeste, pero para los andinos, para los amazónicos es del oeste hacia el este, ¿no? Es bastante interesante. Pero la importancia de la Vía Láctea fundacional y separadora de esos hemisferios masculino, femenino y de orientaciones astronómicas en cuanto a los asterismos y la funcionalidad de cada una de las estrellas, porque cada una de las estrellas tiene una entidad propia, es muy similar, es muy similar. Para mí, desde la muestra que yo les he dado ahí de Chavín de Huántar, donde hay ese sincretismo de culturas amazónicas y probablemente culturas más antiguas, como hemos visto de Caral, de Chanquillo, etcétera, con deidades totalmente diferentes, ahí se mezclan las dos culturas en forma bastante y crean nuevas deidades que son las deidades que vemos hasta en la Puerta del Sol y que vemos en Paracas y que vemos en diferentes partes de los Andes, ¿no? Entonces es bastante interesante ir reconstruyendo ese pasado etnográfico en cuanto a la percepción de las constelaciones del cielo en nuestras Américas, ¿no? Perfecto. Juan Gracias. Croco, te doy paso para que tal vez quieras hacer una réplica de ese tema y también aproveches para hacer tu comentario y preguntas sobre la imagen del colibrí. Ah, Eh, sí, no, mi tema es el siguiente. Estaba oyendo a ¿cómo se llama? Hurton en esta investigación etnográfica o etnológica que hizo cerca del Cusco,
Ujú. respecto de que la apreciación de las personas en los alrededores es que la Tierra era curva. Lo que se deduce si uno está mirando la Cruz del Sur, como bien, como decías tú, que uno de lo que se estaba observando en Caral era ya la Cruz del Sur. En la medida que tú te vas moviendo hacia el sur, el periodo de ocultamiento bajo el horizonte de la Cruz del Sur va desapareciendo. Al sur de 27 grados de latitud sur ya pasa a ser circumpolar. Entonces, había por lo menos ya más en tiempo más cercano de tu segunda charla, más cerca de los Incas, se Sí, observaba correcto. esta estrella arriba. Entonces, cuando uno mira eso, esta gente debió haber visto que la Tierra era curva, que no era plana. Entonces me llamaba la atención esta figura masónica donde presentan un mundo plano, que es como la concepción que tenían en Europa. Pero me da la impresión Eh, que debieron sí, esto era como una deducción lógica. Uno avanza hacia el sur, se levanta la estrella de estas circumpolares, llega un momento que la única deducción que uno tiene es que es curva. Y eso queda refrendado por estos estudios que hizo, creo que en los años 80, Hurton. Entonces mi pregunta es si tú has visto evidencia de lo mismo retrotrayéndose más atrás, digamos, en el tiempo. correcto. Aquí estamos hablando de culturas arcaicas antiguas y recortadas, ¿no? Yo no, obviamente, Occidente también descubrió la curvatura de la Tierra cuando comenzaron los egipcios a tratar de circunnavegar el África. Entonces los egipcios, cuando comenzaron a pasar el estrecho de Gibraltar y comenzar a bajar el agua, el África hasta para dar la vuelta, digamos, de la isla que es África, comenzaron a ver justamente y comenzaron a plantearse. Lo mismo pasó con el Imperio Incaico, ¿no? Pero eso ya viene la historia de la parte 2, ¿no? Que cuando ya se va estirando el territorio, no hacia longitudes, sino hacia latitudes, ahí comienzas a tener percepciones ligeramente diferentes. Bueno, eso ya es cuento de otra historia, porque ahí ya les voy a contar cuáles son mi percepción de los límites geográficos astronómicos del Tahuantinsuyo, pero estamos hablando de civilizaciones no muy extensas. En el caso de las amazónicas, ves que es netamente longitudinal, no está en latitudes, grandes extensiones de latitudes. Están todos dentro de los trópicos todavía, ¿no? Tampoco he hablado de las diferentes astronomías, la astronomía ecuatorial, la astronomía, etcétera. Bueno, la astronomía ecuatorial me imagino que nuestro amigo Cristóbal Cobo nos va a dar toda una conferencia al respecto y nos ilustrará con mayor detenimiento del que yo puedo hacerlo sobre la astronomía netamente ecuatorial, ¿no? En todo caso, la cosa, más que si fuese redondo o circular o que fuese bordeado, lo que sí concuerdo es que es un universo recortado, ¿no? Tú puedes tener una porción de tierra, pero tú no sabes qué hay más allá del océano o más allá del Amazonas. Eh, los egipcios también igualitos, sabían que la tierra es redonda, pero igualito la hacían circular y plana al final, porque no sabían qué extensión tenía, básicamente, ¿no? Eh, claro, puede haber algunos expertos que sí tenían idea de la redondez, etcétera, pero la población en general tenía esa percepción, ¿no? Perfecto. Tenemos una pregunta de Javier Jami. Según tu percepción, Barthélemy, ¿cuál sería la diferencia entre la astronomía cultural y la cosmovisión andina? Bueno, cosmovisiones son modos de ver el mundo, y en ese caso el cosmos. Y la arqueoastronomía, pues, es el estudio arqueológico de la astronomía. O sea, las cosmovisiones son también, pues, dinámicas. Yo vengo siguiendo cosmovisión andina con seriedad desde el año 2000, y por decirte, voy cada 2 años a Machu Picchu, y la cosmovisión andina es tan dinámica en sus ritos y en sus formas los últimos 25 años que es bastante impresionante. Entonces, hablar de cosmovisión andina, ¿cuál cosmovisión andina? ¿La actual, la novoandina, la realmente andina, la de Hurto en los 80s, que ya está totalmente sincretizada también?
puesto que son 500 años después de la llegada de los españoles. Entonces, no podemos extrapolar tampoco que las constelaciones del trabajo doctoral de Gary Burton son las constelaciones incaicas, es la, son las constelaciones de una comunidad cercana a Cusco desde el año 1980, que ya tenía iglesias, y pues Gran Cruz, Pequeña Cruz, etcétera, ¿no? Cosa que no hay registro exacto si antiguamente se veían la Cruz del Sur o no en el mundo andino. No hay evidencia que yo sepa real, ¿no? De eso. Sí, también hace una pregunta, tal vez sea un poquito general, pero tal vez igual si nos puedes dar tu apreciación. La pregunta es si se puede fundamentar de manera científica el conocimiento de nuestros ancestros taitas y mamas. Como, bueno, todo tiene tradición oral eh, y de vivencias, pero definitivamente estas siempre en el transcurso del tiempo tienen añadidos, ¿no? No están encapsuladas en el tiempo. Lo que tu ancestro te puede decir ahora, que puede ser más cercano a tus antiguos ancestros, no necesariamente y incluso estamos viendo en forma bastante clara que la astronomía en el año 3500 antes de Cristo, que también son nuestros taitas, ¿no es cierto? Es muy diferente en la costa que en la sierra, que el que cultiva coca y que el que es ganadero, Entonces, depende de tu proceso productivo, de dónde estás ubicado, qué necesitas tú del cielo y cuál es tu cosmovisión para qué. Entonces, el mundo de los Andes de selva alta, donde está Machu Picchu, está Chachapoyas, está otro, es igual de andino que el que está en la altura 800 o 1000 de Nazca. Y son tan diferentes, son extremadamente diferentes. Uno vive del mar, el otro vive pues de, de la selva. Perfecto. Ahora le voy a dar paso a Patricio Bustamante, que levantó la mano. Hola, Barte. Oye, súper interesante tu conferencia, súper detallada. Me encanta. Mi pregunta es un poco mirar la evolución de cómo ha sido la investigación en el tiempo. Cuando yo partí esto hace más de 40 años con la investigación en sitios de arte rupestre, casi por casualidad, al principio era como que miraban casi con burla. Había mucha burla de que cómo los indígenas iban a tener algo que tuviera que ver con la astronomía. Incluso un astrónomo hace unos 5 años atrás, 6 años atrás, me dijo que era chauvinismo, el que estar encontrando todas estas cosas que no existían y que era chauvinismo. ¿Cómo has visto tú la evolución de la aceptación de la realidad de que sí, efectivamente, los pueblos originarios independientemente del nivel de materialidad que nos dejaron, porque los incas son estructuras gigantescas, Caral, pero en caso de Amazonas casi no hay estructura. ¿Cómo ha sido la evolución desde tu punto de vista de la aceptación del mundo occidental de esta realidad? Porque estuvo ocultada prácticamente 500 años. Bueno, yo creo que hay más tabú en nuestros occidentales americanos Ujú. que en los occidentales europeos, ¿no? Eh, digamos que los investigadores antropólogos eh, que trabajan con el África, con el Asia, con Australia, y se enfrentan en ontologías sumamente diferentes al hombre moderno, estamos hablando ontologías de hombres no modernos. Eh, entonces, ellos sí tienen un discurso, una dialéctica y un conversatorio con los pobladores nativos de una manera diferente, el cual yo estoy tratando de acercarme a ellos.
más resistencia somos nosotros mismos, los mismos americanos que vivimos en ciudades y que estamos occidentalizados, son los que menos creemos. Pero eso ha ido cambiando o se mantiene o ha ido empeorando, porque el ideal es que Eh, haya bueno, una apertura. todavía a ti te constará que trabajar petroglifos estás en y geoglifos de Nazca, ¿no? Estás en Ujú. una zona gris, ¿ah? Sí. Definitivamente, ¿ah? Pero bueno, bajo el peso de las evidencias, el estar persistiendo en demostraciones, en las orientaciones, en las formas, en la sistematización, ya se va viendo pues que no es un sitio, son dos sitios, son tres sitios, son cuatro sitios, son los mismos astromorfos, están orientados al mismo lado, los paneles significan cosas, bueno, ya poco a poco pues ya, ya va tomando consistencia, ¿no? Hay que seguir persistiendo, seguir investigando y aprovechar que todavía las piedras están ahí, que no venga una pista, una mina y se lo lleve, ¿no? Ujú. Gracias. Perfecto, amigos. Tal vez alguien más que tenga alguna pregunta, comentario, muy bienvenidos. Yo creo que solamente queda un comentario que, bueno, hay que organizar la segunda parte, Hace falta porque si no nos vamos a quedar solamente digamos, con la primera. la más conocida y capaz donde hay más datos todavía. Sí, claro, porque mientras más nos acercamos a la época actual, más datos se encuentran. De hecho, están las Sí, crónicas, por ejemplo. Ahora, también eso disfraza mucho la realidad, porque la crónica ha sido tomada en la experiencia nuestra como palabra de Dios, como que primera fuente es lo real. Pero la crónica es un documento político. La crónica es un documento creado por una persona que no necesariamente sabía de astronomía y que recoge un relato y no entiende el relato, pero lo recoge. Entonces también hay bastante distorsión. Lo que tú dices, claro, tenemos, en general se habla de las constelaciones oscuras andinas, pero no son todas las localidades. De hecho, uno va al norte, cuando hicimos, ¿te acuerdas? El Stellarium atacameño, alguien dijo que estábamos haciendo plagio, porque hay superposiciones y ahí hay modificaciones. Entonces, a veces también la crónica, al estar escrito, te simplifica y te solidifica una visión particular como si fuera la visión general. sí, siempre hay sentimientos encontrados con el tema de las crónicas de los evangelizadores, ¿no? Eh, Hay la postura de que ellos te esconden todos, pero si ellos no hubiesen registrado nada, no tendríamos nada tampoco, ¿no? Entonces, ¿no? Hay sentimientos encontrados ahí. Lo que pasa es que sí hay técnicas para ir segmentando y segregando lo que es sincrético, lo que puede ser útil o no útil. Para eso hay especialistas también, ¿no? Y por eso se va avanzando. Lastimosamente hay poca gente que se dedica a ese tipo de estudios. Es una época sumamente emocionante, el encuentro de los, digamos, dos mundos, preparados mucho porque también hay que conocer mucho de la historia de la astronomía en el momento en que vinieron los conquistadores, ¿no? Entonces ya hay que tener una especialidad de entender cuál es la cosmovisión del que venía y encima entender la cosmovisión del que estaba y después cómo se mezclan los dos. Ujú, Porque no es que uno gane sobre el otro, porque estamos en un sincretismo total aún. ujú. Perfecto. Tenemos ahí a Jaimito Marizalde que levantaste la mano, si quieres intervenir. Sí, buenas noches. En primer lugar, quiero felicitar muy cordialmente a Barthélemy. Es una
cátedra magistral, tenemos mucho material de estudio, nos has puesto bastante trabajo por delante y te agradecemos por eso. Quería hacerte una pregunta. Nosotros somos, al menos digo por mí, ¿no? Yo que soy un neófito completamente, que desconozco tanto de todo esto, eh, observo bastante el firmamento para uso de orientación por las estrellas. Entonces, nosotros estamos ubicados aquí en Quito, que estamos prácticamente en latitud cero, y sobre nosotros pasa la cinta, o sea, sobre el cenit, digamos, pasa la cinta de todas las constelaciones. Hacia el sur tenemos la Cruz del Sur y hacia el norte la Osa Mayor, que nos sirven bastante para ubicar el norte y para ubicar el sur. Entonces, para nosotros la Cruz del Sur es como que estuviera anclada en el exacto, casi en el exacto sur, y para nosotros es, no sé si es correcto el término decirlo, es circumpolar, o sea, porque prácticamente gira sobre el sur. Y en el hemisferio norte, la Osa Mayor, su eje, digamos, que apunta hacia la estrella polar, también gira sobre ese punto. Entonces, no sé qué tan correcto sea denominar como circumpolares a estas constelaciones desde nuestra ubicación, que vienen siendo como una franja, ¿no? Esa es un poco mi duda, Barthelemy, por favor, gracias. Bueno, el término circumpolar es una estrella que nunca se oculta. Entonces, si tú estás en el Ecuador, vas a tener la mitad del año o la mitad de la noche que no ves la Cruz del Sur y la otra mitad sí. Entonces, por lo tanto, no es circumpolar. A medida que tú te vas más hacia el sur, la Cruz del Sur se va a ir levantando, se va a ir yendo más arriba, y ese sector que vas bajando, por ejemplo, si bajas a Lima, que está, digamos, a 12 grados, vas a tener 12 grados del cielo sur, que es circumpolar. Si vas más abajo a 30 grados, vas a tener 30 grados, que es circumpolar. En esa situación, cuando tú estás a 30 grados, ya la Cruz del Sur nunca se oculta. La ves dando vueltas alrededor de un punto, que es justamente la parte circumpolar. Si tú te vas al norte, 10 grados, ya vas a tener la Osa Menor, prácticamente dando vueltas circumpolarmente. Si vas 20, 30 grados, ya vas a ver más, ya completamente cae más alto la Osa Menor y la Osa Mayor también, ¿no? Ya en forma circumpolar. En realidad, ustedes que están en el Ecuador no tienen circumpolaridad, son los que menos tienen circumpolaridad, en realidad, ¿no? Pero tienen ecuatorialidad, que es igual de importante. Ok, muchas gracias la aclaración, Barthelemy. Es del efecto. Listo, amigos, creo que vamos a ir cerrando. Tal vez sí les podemos pedir de favor que enciendan sus cámaras para hacer una toma de recuerdo de esta asistencia a tan interesante charla. Y con eso, pues bueno, ya iríamos cerrando. Les agradezco bastante por este pequeño gesto de saludo, también hacernos presentes, porque es importante también que nos conozcamos un poquito más los que estamos atrás de la conferencia, que no sea solo un nombre, sino pues todos los que hemos tenido interés y nos hemos llenado de nutrido de este conocimiento. Ahí, Juan Carlos, ¿nos ayudas cuando tengas una toma? Mientras tanto, muchas gracias, Barthelemy. En realidad, interesantísima tu exposición. Muy buena. Sí, muchísimas gracias. Bueno, ha sido un poquito más de etnoastronomía que arqueo. Ya la próxima será más arqueo. Y me voy a abocar más a los instrumentos utilizados, ¿no? En el mundo precolombino. Oye, Listo. también yo creo que quedaría pendiente, Barte, que nos contaras en una conferencia futura sobre tu trabajo con los planetarios, porque yo creo que eso es Ujú. fascinante y es muy poco conocido, muy poca gente lo hace a nivel global. Entonces yo creo que
vamos a dejar dos conferencias pendientes porque el trabajo realmente es muy, muy extraordinario. Yo lo encuentro maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Desde Buenos Aires te hablamos. ¿Qué tal? Gracias. Muy Muchas buena tu gracias. charla. Buenazo, Basti, Perfecto. gracias. Buenaza la charla. Bueno, sí agradecemos la valiosa presencia de todos. Les esperamos el próximo jueves 22 de agosto en la conferencia sobre historias de las astronomías argentinas, que será disertada por el científico Alejandro López, quien es astrónomo y antropólogo investigador de CONICET y de la Universidad de Buenos Aires. Les recordamos que la información completa de este proyecto, charlas, ponentes, fechas, enlaces, etcétera, pueden revisar en el sitio web del evento astronomía.utec, terminado en Q, .edu.es. También les vamos a dejar en el chat los enlaces del grupo de WhatsApp de Orión, el canal de YouTube donde quedará grabada esta charla y también el correo del grupo Orión. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, amigos. Hasta una próxima. Les mandamos un caluroso abrazo. Y solamente añadir a lo que ya dijo Juan Manuel, que ya está subida al canal de Orión la grabación de la primera conferencia que gentilmente presentó Patricio Bustamante. Así que muchas gracias de nuevo a todos los presentes y a Barthelemy por su magistral exposición. Buenas noches. Chao a todos, Chao. pasen bien. Nos-